Yo soy Santiago. Yo soy Mateo. Yo soy Elías. Yo soy Bruno. Y juntos conformamos el increíble club de lectura de cultura internacional. Nuestra cultura es tan grande y tan rica que nuestras lecturas siempre vienen acompañadas de un gran mensaje totalmente inspirador que te hace crecer como persona. Comemos una dieta balanceada, rica en nutrientes y rica en profundidad literaria. A veces, cuando sus obras son deslumbrantes, llamamos a los autores para felicitarlos por su buen trabajo. Buenas tardes, queremos felicitarla por su hermoso libro. Nos ha llenado el corazón, nos encanta la lectura. Es sencillamente asombroso. Es un libro muy culto y me ha dejado impresionado, muy profundo. Vemos películas muy cultas. Jugamos juegos muy profundos, basados en libros. A veces hacemos rituales para invocar escritores fallecidos y comprender mejor así sus obras. La gente nos llama unos rechazados sociales, pero la gente no quiere comprender que somos superiores. Somos unos sigmas. Y manejamos niveles de experticia en riz inimaginables. Pero últimamente, Santiago ha demostrado conductas muy extrañas. Anuel, real hasta la muerte, baby. ¿Qué tengo que hacer para que tú seas mi mujer? Decididos a encontrar un porqué de esta situación, fuimos a su casa, fuimos a su pieza e investigamos. ¿Qué es esto? Era un libro de los que leían los adultos. Así que, impulsados por la curiosidad, decidimos entre todos leerlo. Ahora bien, poniéndonos serios. ¿Quién fue? Hermann Hesse, el autor de Demian. Bueno, Hermann Hesse es un reconocidísimo escritor, pintor, poeta alemán, el cual ganó el Premio Nobel de la Literatura en 1946, especializado en la literatura en general, en ambos temas. Explora muchos temas de la autoexploración personal, y eso se refleja en una gran variedad de obras, tales como Demian, El lobo estepario, Narciso y Golmundo, etcétera, etcétera. Bueno, fue alguien muy reconocido y escribió precisamente Demian, que es la obra de la cual vamos a hablar el día de hoy. Así que, sin más que nada que decir, empecemos. El libro Demian fue escrito en la Primera Guerra Mundial por Hermann Hesse. En esas épocas, Hermann Hesse tuvo una crisis existencial. Esto se ve reflejado en el libro, ya que toca temas como el autodescubrimiento y la autoexploración. Bueno, como ya dijo anteriormente Mateo, el contexto en el cual fue escrito el libro fue durante la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Bueno, durante estos sucesos, Hermann Hesse fue un alemán, o sea, se vio directamente involucrado. Por lo mismo, se evidencia y se entiende su crisis existencial a la hora de escribir el libro.
Bueno, la historia de Demian juega justamente en estos tiempos, la cual sigue la historia de dos adolescentes, Demian y Sinclair, los cuales van creciendo juntos hasta finalmente el fin de la historia, la cual culmina la historia durante la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, los tiempos están muy a la par. Alemania, inicios del siglo XX. ¿Qué estaba pasando? Bueno, el estigma alemán estaba por las nubes. ¿Por qué? Porque se estaban volviendo a reconstruir. Tomaban lo que legítimamente, según ellos, les pertenecía. Esto lo hicieron por medio de la violencia, lo que llevó directamente a la guerra. Bueno, la elegancia y el ser bueno como tal para la gran nación alemana era algo fundamental para los ciudadanos. Por esto mismo, en esta obra, que fue escrita en este mismo tiempo, se ve esta tan clara diferencia entre los dos mundos, el bien y el mal. Los buenos, los creyentes, los que no se cuestionan las cosas y lo hacen todo a favor del gobierno, creyendo en su superioridad. De este mundo pertenecía Emil Sinclair, y lo malo, de lo cual lo bueno se tiene que alejar, se tiene que separar, se tiene que cortar. Ahí nace Max Demian, que es un individuo el cual hace explorar a Emil Sinclair ambos mundos, el cual ya de por sí ya tenía curiosidad y ya había entrado poco a poco en ese mundo. Entonces, de esta manera uno puede reflejar claramente estos dos mundos y contrastarlos con la sociedad alemana vivida en esa época. Bueno, ahora, sin más nada que decir, empecemos con el resumen. Hola gente, ahora yo les voy a venir a dar un resumen acerca del libro Demian. Pero antes tenemos un invitado especial. Les presento a Fernán Flo. Hola, soy Fernán Flo Chorizo carajo. Muchas gracias por venir. Ya, ahora sí, empecemos. El siguiente libro comienza con un niño llamado Emil Sinclair. Era un niño de casa, un niño bueno, un niño donde su espacio era un espacio seguro, un espacio luminoso. Pero, en base a otras influencias, va descubriendo otro mundo. Entonces llega Franz Kromel, que era como un chico malo de otra escuela, era un bravucón, y entonces lo influencia a él. Emil Sinclair se inventa que ha robado algo para quedar bien con el Franz Kromel, y Franz Kromel le dice, no, yo te voy a acusar, así gano plata. Y entonces Sinclair se queda todo preocupado hasta que llega Max Demian. Max Demian es un niño que aparece de la nada en su colegio, que se muestra como un chico nuevo, que tiene algo distinto, que tiene algo que lo distingue de los demás. Entonces habla con Sinclair, y luego de esa conversación Sinclair le nombra el problema sobre Kromel. Mágicamente Max Demian lo soluciona, y Max Demian lo hace cuestionarse sobre algunas cosas. Le hace cuestionarse sobre, por ejemplo, la historia bíblica de Caín y Abel. Y bueno, así sigue su travesía. Por cosas que pasaron en el colegio de los dos, Max Demian y Sinclair se encontraron en la misma clase. Y ahí se hicieron amigos, empezaron a compartir cosas. Max Demian le empezó a seguir enseñando, siguió siendo su guía en su camino de autodescubrimiento. Y bueno, él le enseñó a pensar por sí mismo, a verle un lado más oscuro a la vida, porque él ya vivía en un lado más luminoso. Y bueno, se terminan separando porque debido a que Max Demian y Sinclair se cambian de colegio, se van a otra ciudad y siguen. Emil Sinclair, en el pueblo donde se mudó, empezó a experimentar una vida mala. Se emborrachaba todos los días, llegaba mal a su casa, pero a pesar de eso, de que haya encontrado un lado oscuro a su vida, que se haya quedado con ese lado oscuro, aún tenía dentro de su corazón un poco de luminosidad. Algo le faltaba. Entonces, por 3 factores, termina cambiando. Uno de ellos es Beatriz. Es un interés amoroso que tiene Emil Sinclair, por el cual la ve, se enamora, en ningún momento le habla y espera que mágicamente suceda algo y no le funciona. Pero a pesar de eso, Beatriz ejerce una gran influencia sobre él. Lo anima a cambiar de persona, a mostrar una mejor imagen suya. Entonces Demian volvió. Hola, volví. Y lo dijo a Sinclair que deje de buscar esos placeres, que deje de emborracharse y vuelva a autodescubrirse, vuelva a buscar el equilibrio. Bueno, chao, ya me voy. Y entonces Demian se fue. Luego de eso, Demian le manda una carta nombrando a un dios llamado Abraxas. Entonces, luego de eso, Emil Sinclair
va a un concierto que estaban tocando música y se encuentra con el músico que lo estaba haciendo, que se llamaba Pistorius. Pistorius sabe sobre ese dios, sobre Abraxas, un dios demonio que incluye el bien y el mal, que incluye la oscuridad y la luminosidad en un solo ser, en una sola entidad. Entonces Pistorius es su segundo guía en este camino en el que se está descubriendo a sí mismo, se vuelve a autodescubrir y seguir con su camino. Entonces en un momento Pistorius y Sinclair se terminan desligando y vuelve Max Demian. Y Max Demian lo termina invitando a su casa. Sinclair se enamora de su mamá, Eva, y bueno, finalmente se terminan separando de nuevo porque tienen que terminar yendo a la guerra. El conflicto yace en el fin de la infancia y el inicio a la adolescencia de Sinclair, el cual tendrá que buscar un equilibrio constante entre su luminosidad y su oscuridad en el camino a sí mismo. Esto lo vemos reflejado en su personalidad, que pasa de ser alguien bueno, bondadoso, luminoso, a ser alguien que se cuestiona constantemente todo, alguien más oscuro que poco a poco desciende para peor. Bueno, análisis del texto. Bueno, en el texto el tipo de mundo sería un mundo realista, ya que no ocurre nada sobrenatural, o sea, nada que prácticamente rompa las leyes de lo que es este mundo, es algo normal, realista. El tipo de narrador, bueno, el tipo de narrador sería de primera persona, narrado por Emil Sinclair, y bueno, esto se puede mostrar ya que prácticamente todo lo va narrando desde su propio pensamiento, o sea, todo lo que dice él sale del subconsciente. Bueno, ahora yo me voy a encargar de dar los respaldos, de dar las citas de lo que acaba de decir nuestro querido Santi. Inició mi historia evocando un hecho que ocurrió cuando yo tenía 10 años y asistía al colegio latino de nuestra pequeña ciudad. Hay diversas cosas de aquellos días que conservan su aroma para mí y me inundan de una leve nostalgia y vagos temores. Callejuelas sombrías, casas, torres, campanas de reloj, rostros, habitaciones cálidas impregnadas de un acogedor bienestar y cuartos saturados de misterios y de miedo a los fantasmas. Allí se entrelazaban dos mundos, y la noche y el día brotaban de dos polos opuestos. Con esta cita podemos deducir que el narrador, como dijo el Santi, es en primera persona, un narrador protagonista que nos cuenta su propia historia. Y el tipo de mundo podemos ver que es realista, porque no dice nada sobrenatural. En un momento del texto dice algo de cuartos saturados, de misterios y de miedo a los fantasmas. Miedo a los fantasmas, no dice que hayan fantasmas, por lo tanto, mundo realista. Personajes, bueno, como personajes tenemos al protagonista, Emil Sinclair. Es otro como un niño bueno y bondadoso, el cual nunca duda de sus creencias y se aferra a aquellas. Personajes. Como hijo de mis padres, yo pertenecía al mundo recto y luminoso. Sin embargo, hasta donde alcanzaban mis ojos y mis oídos llegaban los reflejos y las voces de ese otro mundo. Esto lo está contando el narrador protagonista, que justamente es Emil Sinclair. Y como podemos analizar de aquella cita, es una persona hija de sus padres que pertenecía a un mundo bueno, un mundo de luz. Luego le acompañaría Max Demian. Max Demian entraría después de la obra y haría que Emil Sinclair dudara de aquellas y que le buscara otro significado. Un significado que mezclara prácticamente la vida buena de Emil Sinclair versus lo rebelde de Max Demian. Sin embargo, la confianza en sí mismo que demostraba delante de los profesores atraía a todos. Su nombre era Max Demian. Esta es la cita que nos indica acerca del personaje de Max Demian, un personaje que tenía algo particular, que tenía algo que demostraba algo distintivo y que también guía a Sinclair en su viaje del autodescubrimiento. Beatriz. Bueno, Beatriz sería el interés amoroso de Emil Sinclair, la cual le haría volver, por decirlo, al camino bueno cuando él se estuviera desviando y que tuviera inspiraciones. Jamás conversé con Beatriz, sin embargo ejerció una poderosa influencia sobre mí. Su sola presencia me abrió una especie de santuario, del que me transformé en devoto.
Bueno, esta cita nos habla sobre la influencia que tuvo Beatriz, el interés amoroso de Emil Sinclair, sobre él para cambiar de nuevo. Acelga. Oh, me encontraron. Bueno, sigamos con los personajes. El siguiente es Pasterius. Bueno, Pasterius ayudaría a Emil Sinclair a reflexionar sobre sí mismo, sobre sus borracheras que estaba teniendo y a buscarse a sí mismo, prácticamente a pensar, a tener conciencia de lo que estaba haciendo. Me es imposible resumir las revelaciones de Pistorius con respecto a Abraxas. Lo importante es que aprendí a avanzar un poco más en el camino hacia mí mismo. En esta cita podemos leer acerca de Pistorius, aquel personaje que influencia a Emil Sinclair a volver a pensar por sí mismo, como dice la cita. Espacios, bueno, el espacio principal sería la casa de Emil Sinclair, el cual prácticamente lo muestra como un lugar bueno donde él era feliz. Entre los otros espacios teníamos afuera de la casa, podría ser el colegio, donde quizás podría ser, por decirlo, lo malo, donde se empieza a adentrar cada vez más, hasta el punto de que luego decide mudarse de su casa hacia otra parte. Quizás muestra cómo es que tuvo el cambio y cómo prácticamente decidió mezclar ambos espacios en su vida. Gracias a Max Damian, que lo fue metiendo a lo que sería este mundo. Para el término de las vacaciones, cuando se iniciara el nuevo periodo escolar, mis padres determinaron que ingresara a otro colegio, lo que me significaría partir lejos de mi hogar por primera vez. En esta cita podemos ver lo que sería el espacio, que primero nos dice que está en un colegio, se cambia de colegio, otro colegio, y que también tiene un hogar al cual se cambia. Nosotros pensamos que prácticamente Emil Sinclair como Max Damian son una misma persona, el cual va pasando por diferentes etapas. En esta se pueden ver el bien, lo que sería, y mal, y cómo con el tiempo estas se van juntando, haciendo prácticamente que se vayan entrelazando y vayan habiendo espacios donde se tenga que ser bueno o se tenga que ser malo. Esa sería nuestra tesis. En estos argumentos... Ahora bien, con respecto a nuestra tesis, la cual es Damian y Sinclair son una misma persona la cual evoluciona paralelamente. ¿Por qué creemos esto? ¿Cómo lo respaldamos? Bueno, rebobinemos un poco y veamos toda la historia. En un inicio, Emil Sinclair es una persona buena, que se conoce a sí misma, o cree conocerse a sí misma. Pertenece al mundo bueno debido a que este de por sí ya separa ambos mundos. Pero, poco a poco, se empieza a interesar más por el mundo humano y empieza a habitar más en él. Y debido a situaciones termina por mentir. Y ese es un punto de quiebre dentro de Emil Sinclair. Y justo después, conoce a Damian. ¿Coincidencia? Nosotros creemos que no. Bueno, nosotros creemos que Damian es algo creciente en Sinclair, es el autocuestionamiento, es la autoexploración que nace dentro de Sinclair por estar tanto tiempo siguiendo las reglas. Quiere decir, es el traspaso de la infancia a la adolescencia. Es como si vieras a una persona peleando entre su lado bueno y su lado malo, con el diablito y con el angelito, lo mismo. Damian nace para darle significado a la vida, pero no a la vida que ya le han propuesto a Sinclair, sino que Sinclair se proponga su propia vida sin que sea manipulada por los demás. Para poder reflejar esto, podemos ver esta cita. Lo expresado por él, sin embargo, había dado en el blanco de todos mis problemas de la infancia y había golpeado en el centro del misterio que me acosaba. Sus conceptos sobre Dios y el demonio, sobre aquel mundo oficialmente admitido y el otro encubierto y solapado, equivalían con exactitud a mi concepción de los dos mundos, de las dos mitades, la luminosa y la sombría. Bueno, en esta cita podemos ver reflejado cómo Sinclair empieza a dudar y empieza a cuestionarse las cosas, y como Damian precisamente logra hacerle ver y logra dar en el blanco, citándolo directamente, dar en el blanco con respecto a todos sus temores y sus inseguridades, con respecto a lo que el mundo le había entregado a él como una realidad. Gracias a Damian, Sinclair empieza a pensar y empieza a cultivar su propio juicio para resolver sus problemas y para ver el mundo y entenderlo de cierta manera. Ahora, al finalizar la obra, Damian se despide de Sinclair, diciéndole que él siempre estará dentro de él. Esto puede ser directamente una referencia a que Sinclair realmente, si vuelve a tener un problema conociéndose a sí mismo o vuelve a estar en duda, simplemente tiene que volver a descubrir a Damian para que vuelva a cuestionarse si está haciendo las cosas bien o no, o lo que él considera como tal, que son las cosas buenas y las cosas malas.
Ahora con esto se cerró un proceso, se conoció. Y por eso Demian se despide y le dice que si algún día necesita algo, que vuelva a contactarse con él. Argumento 2. La marca de Caín. En la novela Demian de Hermann Hesse se tocan distintos tipos de temas, como los temas religiosos. Uno de ellos, que se hace referencia múltiples veces en el texto, es la marca de Caín, que proviene de la historia de Caín y Abel. Y entonces, ¿qué es la historia de Caín y Abel? La historia de Caín y Abel es una historia bíblica en la que entran dos personajes, Caín y Abel, quienes serían los primeros hijos de Adán y Eva. Abel era una persona buena, amaba a su hermano. En cambio, Caín no era una persona buena, era una persona mala, no amaba a su hermano. Y bueno, entonces llegó un momento en el que ambos tuvieron que darle una ofrenda a Dios. Abel llegó y dijo: toma Dios, te entrego mi mejor oveja. Y Caín también llegó y dijo: toma Dios, acá te entrego mis mejores cultivos. Entonces Dios vio las ofrendas y dijo: no, yo no voy a aceptar la de Caín. Y aceptó la de Abel. Esto lo hizo porque Abel era una persona buena, en cambio Caín era una persona mala, no iba a aceptar las ofrendas de una persona mala. Entonces Caín, lleno de celos por su hermano, llegó y entonces... Entonces Caín le reclama a Dios que si lo dejaba ahí nomás en la tierra, cualquiera lo iba a matar. Entonces Dios le deja una marca en la cabeza para que nadie se atreva a hacerlo. La marca de Caín. Y esta es la historia bíblica acerca de Caín y Abel y la marca de Caín. Pero, a pesar de eso, en el libro se le da una interpretación muy distinta. Se dice que la marca de Caín lo distingue ya que él es una persona más fuerte y más valiente que los demás. No se interpreta como que una persona mala mató a su hermano, que es una persona buena. No. Se interpreta como una persona fuerte mata a uno débil. Y entonces la marca de Caín la llevan las personas que tienen una inteligencia, una audacia superior a la de los demás y que por consecuencia terminan inspirando miedo. Una de las personas que llevan la marca es Demian, ya que se le describe como una persona que tiene algo indescriptible que lo distingue de los demás, que lo hace ver como alguien superior, con más confianza. Y Demian, al ser una persona que se va desarrollando en el alma de Sinclair durante su adolescencia, durante su autodescubrimiento, también se le desarrolla a Sinclair su marca de Caín. Y finalmente se le termina notando, el distintivo que tenía Demian, también lo tiene Sinclair. Y ahora pasamos al respaldo de por qué es así. Finalmente me alejé y caminé muchas horas por la ciudad y sus extramuros por el parque, por calles sin luz. Por primera vez esa noche sentí la marca de Caín sobre mi frente. Entonces, ¿qué nos querrá decir esta cita? Esta cita nos habla sobre el momento en el que Sinclair se le empieza a marcar la marca de Caín. O sea, el momento en el que se empieza a ver como una persona
distinta, una persona sobresaliente. Esto pasa justo en el momento en que se desliga de Pistorius como su guía y se le termina marcando la marca de Caín. Esta es la misma marca que tiene Max Damian y que los hace ver a los dos como personas distintivas, que son distintas a lo que es la sociedad alemana. Entonces este es un punto de ruptura en donde por fin se logra expresar su Max Damian interior. Se le ha marcado la marca que distingue a Max Damian. Es el punto en donde su Max Damian interior ha logrado su cometido de encontrar a la persona que es. ¿Y qué persona es Emil Sinclair? Max Damian. Es el momento en el que se convierte, en el que se expresa más bien su Max Damian. Entonces concluimos que la marca de Caín, aquella que distingue a Max Damian, a su conciencia de Max Damian, se termina expresando en Emil Sinclair cuando se termina completamente expresando su conciencia de Max Damian. Bueno, entre todos vamos a reflexionar sobre Damian y vamos a dar nuestra opinión con respecto a por qué este libro tiene cierta importancia o por qué alguien lo debería leer o no. Bueno, empezamos. Primero, este libro te otorga una mayor visibilidad con respecto al autodescubrimiento, sobre todo con el término de la infancia y el inicio de la adolescencia. Es decir, si tú te interesas en descubrir por qué empiezas a dudar de ti mismo como adolescente, como una persona que está teniendo algún cambio drástico en su vida con respecto a su visión, este libro puede ayudarte a guiarte un poco dentro del sendero y dentro de ese camino. También, importantísimo, vamos a recalcar que en Damian no se ve al autodescubrimiento hacia el lado negativo, hacia el lado oscuro, hacia el lado malo, como algo concretamente malo como tal, algo que no debería haber pasado, sino que se toma como parte de un proceso el cual una persona tiene que vivir. Por lo mismo, este libro consideramos que es una oda a la adolescencia, en la cual se admiran los procesos por los cuales tiene que pasar una persona para poder llegar a ser lo que es y creer lo que cree. En este libro se ven reflejados muchos estereotipos de lo que era vivir en Alemania en esa época, con lo mismo, con la guerra, con la tensión, con la sociedad bien distribuida entre el bien y el mal, con la separación que ya un niño de 10 años era capaz de hacer entre lo bueno y lo malo. Entonces, para cualquier persona que quiera sentir la tensión o quiera acercarse un poquito más a la vida de un niño dentro de esa época, dentro de la tensión de una paz armada existente en Europa en ese tiempo, este libro también se recomienda. Y para finalizar, podemos decir que cualquier persona que siente interés por el tema y quiera leer el libro como tal, lo puede leer. No es un libro que maneje un vocabulario difícil o medio complicado o rebuscado a la hora de entender. Usualmente todas las traducciones van por una misma línea y tienen algunos cambios tales como en los nombres o quizás algunas situaciones, pero en general todas las traducciones se llevan por una misma línea y no es algo muy difícil de entender. Todos los conceptos te van a resultar muy claros. Entonces, para cualquier lector que se interese, está completamente a tu disposición leerlo y informarte. En conclusión, Damian de Hermann Hesse es un libro escrito durante la época de la Primera Guerra Mundial. En esos tiempos, Hermann Hesse estaba teniendo un conflicto existencial que lo llevó a escribir este libro, basando muchas de sus experiencias. Nuestra tesis es que son la misma persona. Esto lo comprobamos de que cuando Sinclair comete su primera acción mala, conoce a Damian. Al final recomendamos mucho que cualquiera lea este libro, ya que no es tan difícil de comprender y no tiene tanta complejidad. Además de que te muestra que ninguna etapa de tu vida es mala. Todas conforman un rompecabezas, que ese rompecabezas al final eres tú. Gracias por ver nuestro video. Wow. Tengo miedo. Siento que sí. Siento que he cambiado. Chicos, no me siento bien. Como que creo que... Quiero
Quiero. Siento algo en el corazón. Quiero. ¿Qué pasó? Nos unimos. Baby, tú eres mala. Tú en